tienen que ver, no que sea nuevo el tema, pero que una vez que se fue la pandemia hemos vuelto a poner la mirada sobre lo que está pasando adentro, ¿no? Mm. El sistema carcelario está que arde. Incluso el propio Ministerio del Interior ha dado una conferencia de prensa a las 2 de la tarde hoy, tomando medidas. Ya se removió al director del penal del módulo 11, a propósito de lo que fue el caso de este preso que apareció desnutrido, eh, habiendo sido torturado por compañeros de celda, que no es el único, que estaba además en esas condiciones de mala alimentación. Bueno, ¿qué es lo que va a tener que hacer el ministro para ponerle fin a este tipo de situaciones que, aunque no se hayan generado o no sean exclusivas de esta administración, vienen de larga data? Como siempre estamos enfrentándonos a lo mismo, la falta de recursos o voluntad política para lograr que el sistema carcelario de nuestro país sea digno, no solo por los intereses básicos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, sino sobre todo para procurar seguridad pública a largo plazo. ¿Cómo te pensás que sale de allí un recluso? Cuando además de tener que estar pagando su condena, que es lo que corresponde, algunos quieren escaparse para que no los maten adentro. O sea, si no lo entendemos por ahí, no lo vamos a entender nunca. Perdón, vamos a repasar la información que tenemos invitado. El caso de este recluso fue dado a conocer por el periodista Gabriel Pereira en su cuenta de Twitter, donde adjuntó fotos que evidencian las lesiones y el pésimo estado de salud del hombre. El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que informó que el recluso tiene 28 años y que las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación tomaron conocimiento de esta situación el jueves pasado, cuando un funcionario del Excomcar trasladó al hombre a la enfermería, donde se constató un cuadro de desnutrición. Según la información de la cartera, el recluso fue maltratado y extorsionado por parte de uno o más compañeros de celda. El comunicado agrega que pese a que hay recorridos semanales para revisar el estado de las rejas, nadie se percató de esta situación. El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal por este caso, al igual que el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, quien señaló a Telemundo que el recluso estuvo 40 días secuestrado en la celda, sin comer y bajo todo tipo de abusos. Esto es lo que nosotros hemos señalado muchas veces. Hay que pensar que los desastres ocurren. En los informes anteriores nosotros hablamos del sistema carcelario que tiene fallas estructurales catastróficas, o sea, son fallas que generan no pequeños problemas, grandes catástrofes que ocurren y que muchas veces no se ven o no llegan a estos extremos, pero que ocurren y sobre las cuales hay que trabajar. No se puede achacar al gobierno, no se puede achacar de esto al gobierno anterior ni al tras anterior. Es un problema nacional, es un problema que tiene el país y por lo tanto, al mirar hacia adelante, creo que tenemos que ver la gravedad que tiene este agujero que tiene el país, que golpea no solamente a los que están privados de libertad, golpea a sus familias y golpea y va a golpear a las personas que después se van a relacionar con quienes salen liberados. Bueno, muy bien. Y le damos la bienvenida entonces al catedrático en Derecho Penal y criminólogo Germán Aller. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Mucho gusto. Un placer Placer que se estar con sume ustedes. y acercar un poquito el mundo de la academia en esto porque, a ver, opinólogos Somos siempre nosotros. tenemos. No, pero quiero decir, es un tema tan trillado, ¿no? Tan trillado, no por eso menos importante, y rumiante, porque no logramos salir de una situación, de un círculo vicioso. Y bueno, y acá estamos una vez más con noticias que nos dan bifes en la cara, porque esto de que haya una persona privada de libertad que fue secuestrada, torturada por compañeros de celda, por unos días, no importa, pero la situación de desnutrición que constató el médico que lo atendió habla de muchos días. O sea, todo eso ante las narices de quienes tienen que velar por la seguridad aún dentro del sistema penitenciario. Entonces decís, bueno, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Alcanza con que saquemos de la órbita del Ministerio del Interior la cárcel? ¿Y por dónde pasa esta situación? ¿Qué opina, Germán? Bueno, es un tema muy complejo, Mm. pero a mí me gusta un poco a veces ver los procesos, porque estas cosas no nacen de cuajo, es decir, no vienen porque sí. No, claro. Son expresiones lógicas de procesos que no han sido racionales. Entonces ahí se da esa aparente contradicción que no lo es. ¿Qué quiero decir? Uruguay cuando volvió a la democracia tuvo un proyecto que capotó, pero que era muy bueno, que fue el inicio del CONCAR, para los más memoriosos,
inicialmente no tiene nada que ver con el CONCAR de hoy. Un régimen de pabellones relativamente pequeños, un régimen bastante abierto, para el que se trajo técnicos extranjeros. Bueno, se trabajó estupendamente, Adela Reta estuvo fuertemente comprometida en ese asunto, y a partir de ahí, ¿Qué pasó con ese modelo de CONCAR? y bueno, fue decayendo por temas desde presupuestales, una suma, yo diría, es una cascada de problemas, pero el modelo no era malo. Hoy ya no sería del todo adecuado, quiero aclarar, ya Sí, tendría sí. que haberse ayornado. Pero yo lo que voy es lo siguiente, nosotros si hacemos un raconto muy rápido, cuando venía para acá venía pensando que Uruguay no ha tenido tantos ministros del interior, por ejemplo, desde el tiempo del 85, de 1985, regreso a la democracia acá, es decir, rápidamente, sin aburrirlos, pero es importante, para que vean qué tipo de personalidades han sido. Manini Ríos, Marquesano, luego Ramírez, luego Llanola, luego Operti, luego Hierro, luego Stirling, luego Díaz, luego Tourné, luego Bonomi, Larrañaga, pobre, bueno, falleció desgraciadamente, y actualmente Heber. ¿Qué quiero señalar? Todos han sido personas con cierto destaque, pero ninguno ha sido técnico en esta materia. ¿Tiene que ser técnico el político? No, está claro que no. Pero la clave, entre otras cosas, es asesorarse, buscar el apoyo técnico, incluso con una política realmente de Estado. Y yo sé que eso está más que manido, decirlo en todos los órdenes, pero en este tema carcelario brota por los poros, que no se puede seguir meramente una política de un gobierno, aunque uno esté de acuerdo o en desacuerdo, que le gana a cualquier gobierno, que no puede ser que tengamos un cambio de gobierno y se quiera hacer una especie de revolución, no buscando en realidad la colaboración de los anteriores y pensando en los próximos. Yo hablo como técnico, yo no soy político, no sé de política, pero mientras visualicemos este tema como un tema estrictamente político, no solucionaremos los problemas. Y eso lo sabe cualquiera que opere en las cárceles. Entonces, por ejemplo, ahora uno dice, bueno, Heber, a quien yo le tengo una particular estima más personal, pero Heber está en una situación dificilísima, complicadísima. ¿Qué creer, qué no creer de una información que prácticamente no llega? Es decir, en este caso y en otros, pero está muy claro que hay una falla estructural, falla. El dispositivo de seguridad, que es el que automáticamente se le achacan las responsabilidades, pero no es el único, ni siquiera sé si el mayor. El dispositivo de seguridad. Falla el control sanitario. Está claro que esta persona, digo, aparentemente, yo sé lo que han repetido las noticias, ¿no? Pero está claro que esta persona estuvo un par de meses, pues sí, 2 meses. 60 días, sí, sí, sí. 2 meses. 2 meses en una situación paupérrima. Además de lo de tortura, es decir, situación física. ¿Cómo puede ser que no se capte la situación de un individuo que está recluido en un ámbito donde serán miles, pero quien conoce las cárceles sabe que son pabellones o sectores y que se pueden llevar a un plano reducido aún en su control? Entonces hay una falla de la seguridad, hay una falla sanitaria. Hace cerca de 20 años hubo un proyecto muy bueno que quedó ahí durmiendo, creo yo, que en los anaqueles del legislativo, de llevar un registro de historia clínica digital de todos los reclusos del país. Eso capotó, no llegó a fructificar. Esa situación creo que hubiese inhibido casos como este y muchos más que no salen a la luz, que no serán quizás como este, quizás sean de más pequeña data. Pero ese sistema de registro, un individuo ingresaba al sistema carcelario en cualquier parte del país, en el proyecto, que fue planteado por Guido Berro, un tipo que sabe muchísimo de medicina legal, mejor médico legista en décadas en Uruguay, con un gran conocimiento del tema carcelario. Sadia Zawaski, que está al frente del sistema de registros digitales de historia clínica, en el Hospital de Clínicas, y son gente más que probada. Y el proyecto era, se registra a cada persona y se le hace un seguimiento, por supuesto con doble control, un control que es el físico, que llevan a cabo médicos, asistentes, etcétera, pero también vía digital, por lo tanto queda claro cuando no ha sido chequeada, revisada la persona. Va a depender qué tratamiento requiera, qué patologías. No tenemos eso. Se sigue llevando encima de un sistema de fichas absolutamente vetusto, completamente. Eso es un tema que no tiene ideología, eso hay que hacerlo y punto, no hay argumento. ¿Cómo es que no tenemos un sistema eficiente, porque es perlado, de cámaras que controlen? ¿Cómo puede ser que no se haya podido saber que una persona era eventualmente cambiada de celda o que no salía a tales lugares? Es impensable que no ocurra. Es totalmente impensable. Y hay otra falla también estructural. Pero cuando dice falla estructural, y arrancando por esta que menciona, Sí. ¿se reduce a falta de personal? No, no es solo falta de personal. Pero es importantísima la falta de personal, También ¿o no? recursos, personal y una decisión. Sin decisión de gestión, porque yo digo estas y otros dirá otras, y no sé cuáles serán mejores, lo que está claro que no hay mucho. Claro.
Es decir, que de repente esto no por tal razón. Que no tengamos suficientes cámaras. El tema del costo es muy relativo. Hoy sabemos que las cámaras se han abaratado mucho, no tenemos por qué tener las de mejor calidad, ojalá que sí, y aunque no tengamos en cada una de las celdas o pabellones, pero por lo menos en todos los lugares de circulación, entre otras cosas para inhibir en la previa, por el conocimiento del propio recluso, de que está siendo registrado o filmado. Es decir, ahorra funcionamiento policial, y eso lo sabe cualquiera en cualquier cárcel del mundo. Es decir, no estoy diciendo ninguna novedad que no conozca quien trabaje en este ámbito. Y hay una tercera falla estructural, a mi humilde entender, porque esto es un tema siempre discutible, que es la de interrelación entre los reclusos. ¿Qué quiere decir? No le podemos achacar a ellos estrictamente esta falla, pero es verdad que está demostrando una masa carcelaria donde actúan con miedo, donde no hay una conexión que diga al guardia, mire, guardia, está pasando tal o cual cosa, Claro, o he visto por la tal cosa. represalia. Se sienten muy solos, Bueno, evidentemente, ¿no? Entonces quiere decir que hay dos gobiernos. El de la No me cárcel. refiero al Estado, ¿no? No, está claro. Hay un gobierno de la autoridad legítima Y el de que tiene problemas, el carcelario. y hay otro. De los- Y que cuando coinciden andamos bien, pero cuando no coinciden no andamos bien. Bien. Digo, uno ve las películas y no es propio ni exclusivo del Uruguay, ¿no? Estamos de acuerdo. Si se repite en otros países, ¿qué lectura hay que hacer? Que la cosa siempre se va a desmadrar, nunca vamos a poder No ejercer un necesariamente. verdadero control de autoridad en el sistema, o porque también en otros países pasa lo mismo, hay falta de voluntad política, de decisión política, de recursos. Yo creo que, además este es un ámbito que llega al común de la gente, a veces los ejemplos sirven. Se suele mirar como ejemplo carcelario a Estados Unidos, un país maravilloso, muchas cosas, divino para ir, pasarlo estupendo. Pero en el régimen carcelario no es ejemplo mundial, no es cita de ejemplo para casi nada. Bueno, pero dígame un ejemplo mundial. Ejemplos buenos, ¿no? Ejemplos buenos. Si es en Latinoamérica, uno bastante bueno, Costa Rica, y país muy parecido a nosotros, por densidad poblacional, es decir, nosotros compararnos con Argentina o Brasil es por la vecindad, pero Sí, hay una distancia inmensa. Brasil es un continente y Argentina es un país despoblado, pero igual con muchísimos millones de habitantes. Entonces, compararnos con Costa Rica. Y si queremos buscar en Europa referentes o modelos, España tiene un régimen bastante bueno. No es que sea fabuloso, pero es uno de los regímenes respetados a nivel carcelario, donde, entre otras cosas, aunque sea una cárcel de muy alta seguridad, que acá no tenemos así, sin embargo, el recluso está en una situación absolutamente digna, donde tiene máquinas expendedoras de golosinas en los corredores. Y uno dice, bueno, pero no tenemos por qué darle eso. No, no tenemos por qué dar eso. Pero a ver si entendemos que el individuo no está condenado a sufrir la cárcel, sino a ser sancionado y cumplir una pena, que no es lo mismo. Y ese es el mandato constitucional. Y si no nos gusta, hay que modificar la Constitución. Entonces, digo lo de las golosinas por poner un ejemplo que a la gente muchas veces le rechina. Ya me veo que va la lluvia de mensajes. Sí, no me preocupa mucho porque es la estadística mundial de las cárceles que funcionan mejor. Es decir, con esto no me preocupa, es como Martín Fierro, ¿no? Ni las moscas se me arriman. Es un dato estadístico, empírico, constatable. En muchas prisiones del mundo que funcionan bien, los individuos están legitimados, salvo que tengan un tema de patología o psiquiátrico, algo por el estilo, a tomar el equivalente a un vaso de bebida alcohólica. Un tema interesante. Uno dice, no, pero ¿cómo le van a dar alcohol? La mayoría de los reclusos no tienen un problema con el alcohol. Y el alcohol cumple una serie de funciones, entre otras, la misma que quizás nosotros en ciertas circunstancias, descompresión, aflojar tensiones. Se dirá, pero eso es un disparate, ¿no? Eso es muestra de nuestra incultura, porque en la mayoría de los países que tienen medianamente desarrollo carcelario está permitido el uso de alcohol, porque además a nadie se le puede ocurrir que en la gran mayoría Bueno, acá de le las dirán, cárceles pero uruguayas pero, esta Germán, noche si alguien quiere beber acá lo que alcohol lo bebe. permiten es la droga. ¿Perdón? Acá le dirán, bueno, pero acá está permitida la droga, porque acá se consume Bueno, droga sí, en las cárceles. no es novedoso. En muchas cárceles está permitida, desde la mescalina y todo lo demás, señales como un sustituto para determinadas drogas, para ir cambiando y el individuo se le va dando esas sustancias. La gran diferencia, convengamos, es cuánto una le cosa es que ingiere. se dé Controlado. controladamente y por que se voluntad y decisión política, y otra es que pase como narcotráfico Pero yo interno, cito ¿no? estos ejemplos, que yo sé que a la gente le pueden chocar, pero es para que también la gente, aunque no esté de acuerdo y uno puede estar equivocado, vea que se está trabajando en el mundo en serio en este tipo de cuestiones, tratando de que la cárcel no siga reproduciendo el modelo que fracasó en los años 70, ya en los 60, pero en los 70, de la reproducción de una especie de cuartel. El cuartel puede estar muy bien, pero para personas que son libres de querer tener un régimen militar, es decir, estar militarizados. Yo tengo una vocación militar,
sé que me debo apegar a un montón de reglas. El recluso no tiene por qué tener tantas reglas. Hay que reducir las reglas ¿para qué? Para lograr que las cumpla de mejor grado. Y eso es básico, es una relación no muy distinta a la que se puede dar entre empleador y trabajador. Eso ha sido muy estudiado. Suprimir también el modelo de cárcel fábrica. Ese fue muy cuestionado en los años 60 y que ya desde hace tiempo en el mundo no prima. Ojo, no tiene nada que ver con que querramos que los presos trabajen, pero como un trabajo voluntario y por lo tanto hacerle una oferta atractiva, pero no puede ser un trabajo equivalente a forzado, es decir, obligatorio. Cuestión que también uno ve que se va y se viene. Las normas internacionales en ese sentido van a mejorar, seguramente algunas hoy no sean lo que querramos, pero nosotros estamos lejísimos de un debate carcelario en serio. Estamos muy lejos, francamente. A ver, ¿les sorprende, les impacta los datos que dio sobre el vino? Cosas que parecen anécdotas y que van a generar mucha repercusión sin duda, pero que los pone como ejemplo de lo que es un sistema tan diferente mirando los que son ejemplares en el mundo, ¿no? ¿Qué pensás, Vero? Bueno, creo que lo primero que deberíamos ponernos de acuerdo, sobre todo quienes ejercen cargos públicos, es si realmente se quiere rehabilitar o no. Para vos tenés ahí la última información, ¿no? Sí, lo de la veíamos conferencia en de vivo en prensa. Telemundo, parte Sí. de la conferencia de lo que fue el ministro del Interior, Heber, que, bueno, tomó algunas medidas, removió al director del módulo 11, habrá 2 policías de noche por cada módulo vigilando y habrá revisión con médico de todos los reclusos una vez a la semana. Se mostró realmente compungido en la conferencia de prensa, Sí. dijo que estaba, Avergonzado. venía a hacerse cargo y estaba avergonzado y realmente uno lo veía, preocupado por todo lo que está sucediendo. Y vos aquí. decís, ¿y tenía que pasar esto para que se dispusiera que un médico revisara a todos los reclusos una Claro, vez por semana? a eso ¿Tenía me que pasar refería esto? yo, porque por ejemplo la semana pasada aquí en el programa tuvimos al ex fiscal Gustavo Subía, que hoy está en el Parlamento, que es una persona que está con toda el área de seguridad, que es un poco la que maneja con mayor idoneidad, por lo menos eso es lo que uno entiende, y nos decía que la rehabilitación no es una función de las cárceles, más allá de decirnos algunas otras cosas respecto a que se elige el camino delictivo y demás, bueno, en fin. Entonces da la sensación de que los ministros están bastante solos cuando toman determinadas decisiones porque no se ve en el sistema político, ha cambiado el discurso, hay un discurso más favorable hacia eso, pero el respaldo, por ejemplo, para comprometer los recursos económicos que esto implica, dar ese cambio, dar ese salto y entender que el camino, el único camino, es la rehabilitación, más allá de que después salga bien en algún porcentaje y mal en otro. A ver, por acá, Pablo. Hoy escuchaba a la mañana, no recuerdo el nombre del senador porque decía que había, comparto con Germán, no todo lo que dijo, totalmente, pero digo, que había 5 toneladas de diagnósticos diferentes, pero la situación siempre es la misma. Ahora lo que decía Verónica, uno que va periódicamente a las cárceles hace ya un tiempo y ve por dentro cómo funcionan y bueno, y las carencias que tienen y las situaciones que se dan y demás, me llama la atención esto que van a revisar una vez por semana a cada uno de los internos. Sería físicamente imposible hacerlo eso. ¿Por qué? Por el tiempo. Vos tenés, yo qué sé, 2.000 reclusos, ¿cómo los revisás una vez por semana cada uno? Es imposible. Entonces, son medidas que tienen gusto a poco, ¿no? ¿Pero qué te imaginas? ¿Un médico haciendo todo el tour? 4, 5, 6, Bueno, no por te da el tiempo. módulos. No te da el tiempo, no te da el tiempo. Los tenés que trasladar a la enfermería, no te da el tiempo. Uno que conoce la cárcel no da el tiempo. Son medidas, estas que dijo el ministro, por lo menos para con un bomberito apagar un incendio de una torre de 50 pisos. Esa es la realidad. Mover al director del módulo 11, sacarlo. No suma la cosa. Porque Bueno, pero ¿más vale que ruede una cabeza o no? ¿O no te pero importa? es una cabecita. Es una cabecita chiquita. ¿De quién tendría que rodar la cabeza? No lo sé, pero digo, yo creo que tendría que venir un poco más arriba, porque no es el tema esto, a ver, no es inexplicable, pero digo, sucede. ¿Cómo pueden secuestrar adentro de una cárcel a una persona y tenerla 60 días y que no se den cuenta que no está en la celda? No existe, no tiene explicación alguna. Es una locura esto. Y estos casos se dan, pero son comunes. Porque salió a la luz. No, exacto, sí. Ah, son comunes, No es pasa. un caso aislado, ¿no? Pasan, o que están heridos en la celda y piden médico, piden... Ya nomás la enfermería. cantidad que Y no- se encontraron en estado de desnutrición. Claro, son comunes. Lo que pasa es que yo lo dije acá hace unos días esto. Si el ministro no toma una medida de verdad, le va a explotar la bomba en la cara, le está explotando. Porque con que remueva el director del módulo 11, el módulo 10 o lo que fuere, el que se fue caminando, volando, salió por abajo de no sé dónde, del alambrado, la ropa que tenía el ADN y no la tenía, no lo soluciona el director del módulo 11, el 10, el 6, el 8 o el polo logístico. Los otros días cuando hablábamos de eso, en
En Las Rosas, allí en Maldonado, se había fugado uno recientemente. Entonces digo, es tan caótico el tema carcelario que se está viviendo hoy, que lo que decía Germán, y capaz que yo eso lo comparto también, quizás no le estén pasando la información que necesita o no le estén dando los elementos para tomar las decisiones correspondientes, porque lo que se está haciendo acá es poner un parche. Es decir, ¿dónde fue el problema en el módulo 11? Sacamos al director del módulo 11, perfecto. ¿Y qué vamos a empezar a mover a todos los directores que tenemos? Yo creo que tendrían que haber medidas un poco más fuertes, marcar una señal, porque si criticamos a las autoridades del Ministerio del Interior en las administraciones anteriores y exigíamos medidas que fuesen mucho más contundentes, tenemos que ser coherentes. Y mover al director del módulo 11, el 10, o lo que sea, es muy gusto a poco. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo me quedé pensando en lo que decía Aller recién con respecto a que el CONCAR cuando se inicia era un modelo bueno o bien pensado y que evidentemente el sistema carcelario se dejó caer, ¿tá? Y me parece que no es con parches el tema. Coincido paradójicamente con el señor de enfrente. Yo creo que con parches no se arreglan las cosas. Creo que hay que hacer una cuestión mucho más radical y me parece... ¿Por dónde empezás? Porque un punto de partida tiene que haber. Y entre otras hay cosas, cada vez más programas y demás. Entre otras cosas, descentralización. Todos los estudios, corríjame, el invitado, es que las cárceles grandes no sirven, tienen que ser cárceles más pequeñas. Eso es un poco lo que... Bueno, señores, como sociedad... Entonces, a construir como cárceles... sociedad, si vamos a tener más presos, porque estamos teniendo más presos, desde hace muchos años viene creciendo los presos, no solo con el nuevo gobierno, desde antes ya venían creciendo, ¿tá? Y si vamos a hacer una rehabilitación acorde a lo que se precisa, entre otras cosas se precisa cárceles más pequeñas, más recursos. Empezar por porque construir salen, cárceles. ¿Es el los camino? presos salen, y cuando salen en esta cárcel, ¿tá? Son peores muchas veces de lo que entran. Entonces, parches creo que no sirve, y creo que no es a achacarle a un gobierno o al otro. Es como sociedad, hay que encararlo el tema. La construcción de Más cárceles, Estado. para empezar a descomprimir y después sí, en otro contexto edilicio, poder pensar en programas de rehabilitación. ¿Es un camino? Claro, es una carrera, un poco una trampa al solitario. Es decir, ¿Por qué? no discuto que hoy haya que hacer cárceles porque el hacinamiento carcelario lo demuestra. Lo que pasa es que tenemos que empezar a cortar el circuito, si no seguiremos construyendo sempiternamente cárceles, perdón. Que son clases, se me escapó algo que es correcto, porque efectivamente los que están en las prisiones no son gente como nosotros, los de aquí. Y no me refiero a que han delinquido, no son de nuestro ámbito social. Más del 90% son gente de otro ámbito. ¿Qué quiere decir? Tenemos que trabajar en esos ámbitos. Lo ha dicho todo el mundo, no hay que ser ni penalista ni criminólogo, un poco de sensibilidad social alcanza para darse cuenta que hay que trabajar para que mucha gente que tiene un comportamiento lábil o una forma de ser vulnerable, todo lo que se le quiera poner, que está más próxima a poder delinquir, no por una cuestión genética, sino social, y que nosotros le estamos dando el caldo de cultivo apropiado para desarrollar eso. Entonces, me parece que el primer trabajo, además de que podamos construir cárceles en buenas condiciones y preservarlas, porque Uruguay tiene un problema, construye cárceles nuevas y al poco tiempo están destruidas. Claro. Eso me refiero, recuerden la de Canelones, Maldonado, y podemos seguir con el largo derrotero. Entonces, si se construyen cárceles, pero también hay que trabajar para que menos gente tenga que ir a la cárcel, para que el policía trabaje mejor teniendo que detectar menos delincuentes. Y eso no es una tarea estrictamente policial. Uno observa, claro, caemos automáticamente en Uruguay porque es nuestro país y nuestra realidad, pero es un proceso mundial. El mayor éxito de la policía significa un gran fracaso social, en el sentido no de que detecte correctamente a los criminales, sino que el policía no es el que previene de verdad la criminalidad. Puede hacer una contención o disuasión callejera, cotidiana y no mucho más. El verdadero trabajo previo de verdadera prevención criminal y disuasorio en serio está debajo. Está en los hogares, en los barrios, en las escuelas, en los medios, en un montón de cuestiones donde nosotros estamos indudablemente en un campo deficitario. Entonces, construir más cárceles, hoy sí, pero sería como lo que decía recién Pablo, es decir, es como ir poniendo parches en las cuestiones. Hoy necesitamos otra cárcel, y claro que hoy sí. Lo que tenemos que bajar es la cantidad. Uruguay tiene, más allá de la estadística, que yo qué sé, la gente puede no gustarle, pero bueno, de que Uruguay tenga estadísticamente sea uno de los países de la región y a nivel mundial también, con mayor densidad poblacional carcelaria. Más allá de eso, hay una realidad y es que Uruguay tiene claramente un aumento exponencial de reclusos. Se puede hablar de una baja de delitos, pero hay un gran problema. Si tenemos una relativa baja de delitos con este incremento
de personas que son captadas por el sistema, también estamos colapsando. Eso cualquier matemático se va a dar cuenta de lo que estoy señalando. Hay una falla numérica que ahora, como todos estos cambios son relativamente pocos, no se ve el verdadero resultado, se verá dentro de unos años. Bien, Fernando. Es un tema sumamente complejo y yo la verdad que me declaro bastante ignorante sobre el mismo. Me da la sensación de que uno de los temas es de infraestructura, sin duda no es el único, pero es de infraestructura, que capaz no se puede en cárceles para 1000 tener 3000 presos y pretender gestionarla bien. Pero básicamente creo que es un problema de gestión. Y a mí, sin saber nada del tema, pero sí viendo lo que pasa con la gestión del Estado en otras áreas, concluyo que el Estado es incapaz de gestionar cualquier cosa bien. Porque si no, no pagaríamos las tarifas más caras del mundo, ni tendríamos las pérdidas que tenemos, ni tendríamos los desastres que tenemos en materia de empresas públicas. Entonces, yo no veo por qué las cárceles no deberían ser una excepción. Las cárceles están mal gestionadas. Básicamente, problema de infraestructura y problema de gestión. Me parece a mí, capaz que usted me dice que no, nada que ver, pero me da la sensación de que es un problema de gestión. Entonces, no se puede manejar un Ministerio del Interior con 5.000 certificados médicos por mes que no van a laburar. No se puede. Si hay 20.000 funcionarios y 5.000 no van porque se certifican, es parte de todo el Estado, es parte del desbunde del Estado, del descontrol del Estado y, en definitiva, no ser ni un ministro ni aunque descabecen ni cambien una cabecita lo que va a cambiar. Me parece que el problema es mucho más profundo y refiere me parece a mí, a los problemas que tiene el Estado para gestionar cosas. En este caso, las cárceles, que además tienen como un agregado que lo complica más todavía. Hacer cárceles, gastar en cárceles, no tiene ningún beneficio para el sector. ¿Ningún rédito político? Ningún rédito político para ninguno. Encima no tiene ningún beneficio. Es para futuro, para más adelante, o reeducar, o... Bueno, no lo saben ver, porque no en realidad... no tiene beneficios inmediatos. Gastás 20 millones de dólares en cárceles o 30 millones de dólares en cárceles y seguramente nadie lo va a notar. Ahora, gastás 20 o 30 millones de dólares en asentamientos y seguramente vas a conseguir algún rédito electoral un poco mejor. Cuando vos tenés un 60 o un 70%, o no sé hoy cuál es el porcentaje, pero bueno, era 60 hasta hace poco, de ¿no? reincidencia, ¿no lo vas a notar? Yo te diría que a mediano plazo, no estás hablando de algo que va a cambiar la historia en 20 años. Un gobierno, si realmente se lo pone como objetivo, en 5 años yo creo que tendría la reincidencia no es por un tema de hacinamiento exclusivamente. No, son cosas diferentes. Pero por alguna estamos hablando de todo, cualquier plan de rehabilitación o programa que se quiera aplicar, incluso desde la perspectiva del control policial, cuanto más hacinamiento, apretuje y desborde, más difícil es. Pero el rédito inmediato en política de seguridad tiene lo que se está haciendo, que es reducir los delitos y meter la gente presa. Después de la tenés presa. Entonces, ¿en la órbita de quién tiene que estar la cárcel? ¿En la órbita de quién tiene que estar la cárcel? Privada. ¿Tiene que ser privada? Gestión privada. Y para él todo es privado. Sí, obvio. Sobre ese punto, privados no, porque... No, pero no, yo entiendo. ¿no? Bueno, Punta de Rieles tuvo gestión... privados no? Punta de Rieles tuvo gestión privada. ¿Y cómo anduvo Punta de Rieles? Momento. Una cosa es que haya desde capitales privados, actividades que lleven los privados, eso me parece estupendo y se ha hecho históricamente en Uruguay desde la vieja cárcel de Punta Carreta. Se puede alterar la ecuación, pero se ha hecho históricamente. Para tomar un modelo uruguayo que en una época remota, hablo mucho antes de la dictadura y todo lo demás, funcionó bastante bien, su célebre taller de zapatería. Bueno, yo iba a jugar al fútbol con los presos a la cárcel y eran extremadamente limpios para jugar, hacían mucho menos foul que el resto de la liga universitaria, porque los sancionaban si hacía foul. Pero bueno, no, dejando eso que está en el plano casi de la broma. Privada no, porque el ejercicio de autoridad y el ejercicio de administración de la pena no puede estar en manos del privado, porque yo, empresario, para poner ejemplo de otro, si formo un individuo e invierto X dinero en su capacitación, no quiero que me lo saquen y le den la libertad, porque pierdo al maestro panadero, por ejemplo, ¿entiendes? Lo que sea. Es un problema mundial. Entonces, ¿qué hay que hacer? La actividad privada, los países que han establecido cárceles privadas realmente han tenido graves problemas. Y no son problemas estrictamente ideológicos, son problemas pragmáticos. El individuo no quiere que le manden un individuo para que esté preso un año, porque va a invertir en él y no le va a redituar. Es decir, que no funciona eso. Lo que se debe hacer es una cosa distinta, tener actividades o lo que fuera desde los particulares en las prisiones y fomentar muchas más de las que tenemos. Tenemos, pero no son suficientes.
Pero cuando yo le decía a usted, privatizar, no, me refiero a no perder jamás el dominio no solo de lo que es la vigilancia, que no puede ser privada, para evitar un montón de hechos de corrupción. Porque nos quejamos de los que tenemos, imagínense si fuese privado. Público-privado. ¿Por qué privado es peor que lo público? Porque históricamente ha sido así en todas partes. Ha sido así en todas partes. ¿Ah, sí? Sí. Pero no, la corrupción no es básicamente... No, me refiero en el ámbito de seguridad. El tema de la seguridad, los requisitos incluso para la seguridad privada son Pero muy puede ser distintos. una gestión privada con control público, No, perfectamente. el ejercicio de la autoridad, además hay un tema de que la pena es órbita del Estado. La pena la administra la justicia, no la administra el carcelero. No, la pena es coadministrada. El juez establece y la justicia establece el monto de pena. Pero la ejecución de la pena a la postre, práctica administrativa, lo que le manda la lleva tal a cabo la autoridad del Ministerio del Interior. Tendría que tener una modificación de rango constitucional para algo así. Obviamente. Ojalá. Germán Aller, tenemos que despedirlo, le agradezco muchísimo. Me echan. No es Lo personal. mandamos preso. Hoy que me dieron café y todo, Hoy estaba para seguir, ¿no? Bueno, tiene un minuto más, Una Bueno. reflexión final, a ver. si me sale el nombre, Titus Macius Plauto, Homo hominis lupus, la comedia de los asnos, un comediógrafo que dijo hace casi 2000 años que el hombre es el que devora al hombre. Y efectivamente, en el caso de las prisiones es clarísimo, y no me refiero a la antropofagia, me refiero a hechos sociales, en todo sentido. Nosotros cuando bestializamos a las personas lo que vamos a tener son resultados bestiales. Este es el caso. Yo no sé estas personas que eran los que bestializaron a este individuo sometiéndolo a una verdadera mancebía o esclavitud o lo que fuese. Yo no sé cuál es la historia de ellos. Lo que sí sé es que esas personas van a salir mucho peor de lo que entraron. Entonces ahí tenemos una carga brutal desde el punto de vista de responsabilidad del Estado, pero también de la sociedad. Es decir, la sociedad, uno se podrá decir, ¿yo qué puedo hacer? Y bueno, yo no puedo hacer nada. No, pero por lo menos tener inquietudes, por lo menos preocuparse. Y escucha al técnico y no concordar con él. Y está estupendo eso, pero tratar de darle un sentido mínimamente humano a la cuestión. Es decir, con el mecanismo que llevamos, por más buena policía que tengamos, o cosas por el estilo, o proceso penal, o lo que se quiera, esto no va a funcionar así. Porque esto no depende de ese paradigma. Depende de paradigmas que son sociales. Y se le va a colocar para que lo solucione al policía, al juez, al fiscal, el abogado en su cuota aparte, bueno, en lo que le toque, y ninguno de nosotros somos la persona que lo va a solucionar. El verdadero experto carcelario en el mundo no tiene ninguna de esas profesiones. El verdadero experto carcelario estudia para ello. En su momento en Uruguay tuvimos en la Escuela Nacional de Policía gente que se formaba en la parte de penitenciarismo, después se canceló, ahora no sé en qué está eso, pero lográbamos gente muy capaz. Uruguay tiene gente capaz, pero vamos oscilando. Tuvimos un convenio estupendo entre la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Ministerio del Interior. En aquella época fue entre la decana Teresa Añazo, la Facultad de Derecho, y el entonces ministro Stirling. Y se hizo un convenio porque durante 15 años enseñábamos en la Escuela de Policía 13, 14, 12 materias de Derecho variando el año. ¿Qué tiene que ver con las cárceles? Muchos eran penitenciaristas. Disminuimos, no soy yo, disminuimos es todo el conglomerado, por supuesto. Disminuimos los excesos en actividades policiales, en los allanamientos. Nada tiene que ver con las legislaciones que se discuten ahora. Es un tema totalmente aparte. Mejor manejo del derecho. Con un mejor manejo del derecho, pienso yo que el encargado de este módulo, de este sector, hubiese estado más atento a su tarea. Muy bien. Germán Aller, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Nos vamos a la pausa recordándoles que vuelve a